En una fría mañana de octubre de 1952, en la ciudad de Leningrado, hoy conocida como San Petersburgo, nació un niño que con el tiempo se convertiría en uno de los hombres más influyentes y enigmáticos del siglo XXI. Su nombre era Vladimir Vladimirovich Putin. Su familia pertenecía a la clase trabajadora soviética. Su padre, Vladimir Spiridonovich Putin, era un veterano de guerra y trabajador en una fábrica. Su madre, María Ivanovna, sobrevivió al asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, una de las tragedias más devastadoras del siglo. La infancia de Putin fue dura, marcada por la pobreza y el ambiente hostil de los edificios comunales, donde decenas de familias compartían los mismos pasillos, cocinas y baños. Desde joven, Putin aprendió que la fuerza y la disciplina eran necesarias para sobrevivir. No era un niño particularmente sociable ni llamativo, pero sí decidido. En su juventud, se interesó por el judo y el sambo, deportes que lo ayudaron a moldear su carácter, controlado, estratégico y resistente. Más adelante, él mismo reconocería que el judo le enseñó más sobre la vida que cualquier otro maestro. Durante sus años escolares, Putin se destacó por su inteligencia reservada y su fascinación por el espionaje. En una entrevista posterior, contaría que desde niño soñaba con trabajar para la KGB, la temida agencia de inteligencia soviética. En su mente, los agentes eran héroes silenciosos, protectores del Estado, guardianes del orden en un mundo lleno de enemigos. Tras graduarse en Derecho por la Universidad Estatal de Leningrado en 1975, Putin fue reclutado por la KGB, cumpliendo así su sueño infantil. Fue destinado a la ciudad de Dresde, en Alemania Oriental, donde trabajó durante los años finales de la Guerra Fría. Allí no fue un agente de acción cinematográfica, sino más bien un analista, un hombre de escritorio dedicado a recopilar información sobre la política occidental y los movimientos contrarios al bloque soviético. Durante esos años, el joven agente aprendió a moverse entre sombras, a observar sin ser visto y a actuar sin dejar huella. Su tiempo en Dresde coincidió con un periodo de tensión global. El muro de Berlín aún dividía el mundo en dos, y el futuro de la Unión Soviética se sostenía en el frágil equilibrio de la Guerra Fría. En 1989, ese equilibrio se rompió, el muro cayó, y con él, el sistema que había definido el orden mundial por décadas. Putin presenció de primera mano el colapso del poder soviético en Europa del Este. Desde la ventana de su oficina en Dresde, vio cómo manifestantes rodeaban las instalaciones de la Stasi y la KGB. En ese momento, comprendió una lección que marcaría toda su carrera. El poder, si no se defiende, desaparece. Regresó a Rusia poco después, a un país irreconocible. La Unión Soviética estaba al borde del colapso. La economía se hundía. El crimen organizado crecía y la corrupción se expandía por las estructuras del nuevo Estado ruso. Para Putin, aquel caos representaba una humillación nacional, un derrumbe que debía ser revertido. En 1991, mientras la bandera roja con la hoz y el martillo dejaba de ondear en el Kremlin, Putin abandonaba formalmente la KGB. Su nueva etapa comenzaría en el ámbito político, en su ciudad natal. Fue contratado como asistente por el alcalde de San Petersburgo, Anatoly Sobchak, un político reformista y liberal que veía en Putin a un hombre eficiente, disciplinado y leal. Bajo la sombra de Sobchak, Putin aprendió las reglas del nuevo juego político ruso, las alianzas, las influencias y el poder de los contactos. En su papel dentro del gobierno local, Putin manejó asuntos económicos, licencias y relaciones exteriores. Fue una etapa clave. Mientras muchos políticos se enriquecían aprovechando la debilidad del sistema, Putin mantuvo un perfil bajo. Su habilidad para resolver conflictos y su aparente incorruptibilidad llamaron la atención de figuras más poderosas en Moscú. Cuando Sobchak perdió las elecciones en 1996, Putin se trasladó a la capital. Allí comenzó un ascenso meteórico, silencioso pero constante. En poco tiempo ocupó cargos estratégicos dentro del Kremlin, moviéndose con precisión quirúrgica. Fue nombrado jefe adjunto de la administración presidencial y poco después director del FSB, la agencia sucesora de la KGB. En el centro del poder ruso, Putin demostró ser un funcionario eficaz, reservado y fiel. En un entorno plagado de luchas internas, su discreción lo hizo destacar. Era el tipo de hombre que no buscaba los reflectores, pero sabía moverse en la oscuridad. En 1999, el entonces presidente Boris Yeltsin, debilitado por los escándalos de corrupción y la crisis económica, buscaba un sucesor confiable. En Putin encontró a un candidato ideal, joven, disciplinado y sobre todo, leal. Ese mismo año, Yeltsin lo nombró primer ministro de Rusia. La elección tomó a todos por sorpresa. Nadie conocía realmente a Vladimir Putin. Para la mayoría, era un burócrata más del sistema, pero el Kremlin había apostado por él. Poco después, un evento inesperado cambiaría la historia del país y consolidaría su poder. En septiembre de 1999,
Una serie de atentados con bombas sacudieron varias ciudades rusas, dejando cientos de muertos. El gobierno atribuyó los ataques a grupos separatistas chechenos, y Putin respondió con mano dura. Su frase, "los perseguiremos hasta en el baño", se volvió símbolo de su determinación. En cuestión de semanas, su popularidad se disparó. El pueblo ruso, cansado del caos y la debilidad de los años 90, veía en él una figura fuerte, alguien capaz de restaurar el orgullo nacional. Su imagen de hombre de acción, de líder implacable, comenzó a consolidarse. El 31 de diciembre de 1999, mientras el mundo celebraba la llegada del nuevo milenio, Boris Yeltsin anunció inesperadamente su renuncia. En su discurso final, pidió al pueblo ruso que confiara en su sucesor. Esa misma noche, Vladimir Putin asumió la presidencia interina de Rusia. Tenía apenas 47 años y el destino de una nación entera sobre sus hombros. En marzo del año 2000 ganó oficialmente las elecciones presidenciales. Rusia tenía un nuevo líder y con él un nuevo rumbo. Durante sus primeros años en el poder, Putin impulsó una recuperación económica notable. Los precios del petróleo se dispararon y con ellos, la economía rusa volvió a crecer. Los salarios aumentaron. La pobreza disminuyó y el Estado comenzó a recuperar el control sobre sectores estratégicos. En el plano internacional, se presentó como un aliado confiable y pragmático. Incluso ofreció cooperación a Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Pero detrás de esa fachada diplomática, también comenzaba a consolidarse un poder interno sin precedentes. Putin entendió que para mantener el control de un país tan vasto y diverso como Rusia, necesitaba un Estado fuerte y una oposición débil. Poco a poco fue reestructurando el sistema político. Los oligarcas que habían amasado fortunas durante los años 90 fueron puestos bajo presión. Algunos huyeron del país, otros terminaron en prisión. Quien no se alineaba con el Kremlin simplemente dejaba de existir políticamente. Los medios de comunicación independientes fueron restringidos y el control estatal sobre la información se volvió cada vez más firme. Para muchos rusos, sin embargo, esto no era una preocupación. Lo que veían era estabilidad, orden y un retorno del orgullo nacional. Putin se convirtió en el símbolo de la nueva Rusia, una nación que se levantaba de las cenizas del colapso soviético para reclamar su lugar en el mundo. Pero mientras el país se fortalecía internamente, en el exterior comenzaban a surgir las primeras tensiones. Occidente observaba con preocupación cómo el poder en Moscú se concentraba en una sola figura. Las viejas heridas de la Guerra Fría parecían reabrirse lentamente. En solo unos años, Vladimir Putin había pasado de ser un agente anónimo de la KGB a uno de los líderes más poderosos del planeta. Un hombre que había aprendido en silencio las reglas del poder y que ahora las aplicaba con precisión quirúrgica. Sin embargo, su historia apenas comenzaba. Lo que vendría después pondría a prueba no solo su liderazgo, sino también el destino de Rusia y su relación con el resto del mundo. El nuevo milenio trajo consigo una Rusia distinta. Bajo el liderazgo de Vladimir Putin, el país parecía renacer. Las calles de Moscú se llenaban de autos nuevos, los salarios mejoraban y el Estado recuperaba la autoridad perdida en la década anterior. Para muchos ciudadanos, Putin había cumplido lo que prometió, devolver la estabilidad. Pero detrás de esa aparente calma, se gestaba una nueva estructura de poder, una que giraba casi completamente en torno a su figura. Durante su primer mandato, Putin se enfocó en reconstruir el orgullo nacional, revivió símbolos soviéticos, impulsó el servicio militar obligatorio y fortaleció la idea de una Rusia unida frente a sus enemigos externos. La televisión estatal lo presentaba como un líder incansable, practicando deportes, volando cazas, montando caballos y demostrando fuerza física. Todo era parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para consolidar su imagen como el protector del país. En 2004 fue reelegido con una abrumadora mayoría. El crecimiento económico continuaba y con él el apoyo popular. Pero a medida que el poder se consolidaba, también aumentaban las críticas. Organizaciones internacionales denunciaban la erosión de la democracia, la censura a los medios y la represión de la oposición. Aún así, dentro de Rusia, la mayoría de los ciudadanos seguían viéndolo como el hombre que había rescatado al país del caos. En 2008, la constitución rusa impedía a Putin presentarse a un tercer mandato consecutivo. En su lugar, impulsó la candidatura de su aliado más cercano, Dmitry Medvedev, quien ganó las elecciones. Sin embargo, pocos dudaban de quién seguía teniendo el verdadero poder. Putin asumió el cargo de primer ministro y el país continuó funcionando bajo su influencia directa. Ese mismo año, Rusia entró en conflicto con Georgia, marcando el primer gran enfrentamiento militar del siglo para Moscú. En solo 5 días, las fuerzas rusas ocuparon regiones estratégicas como Osetia del Sur y Abjasia. El mensaje era claro: Rusia estaba de vuelta y no permitiría que sus antiguos territorios cayeran completamente bajo la órbita de Occidente. El conflicto con Georgia fue una advertencia temprana de lo que vendría después. Para Putin, la expansión de la OTAN hacia el este era una provocación directa.
Sentía que Occidente había aprovechado la debilidad rusa tras la caída de la URSS para expandir su influencia. En su visión, Rusia debía recuperar el respeto y la posición que había perdido. En 2012, tras 4 años con Medvedev en la presidencia, Putin regresó oficialmente al poder. Esta vez, su liderazgo ya no buscaba solo la estabilidad económica, su meta era restaurar la grandeza geopolítica del país. Sin embargo, su retorno estuvo acompañado de una oleada de protestas en las principales ciudades rusas. Miles de personas salieron a las calles denunciando fraude electoral y pidiendo un cambio. Fue uno de los momentos más tensos de su carrera política. La respuesta del Kremlin fue contundente, las protestas fueron disueltas, los líderes opositores detenidos y la censura se intensificó. Aún así, el apoyo interno hacia Putin no se desmoronó. En parte, porque muchos rusos seguían viendo en él una figura fuerte, una especie de garantía frente a la incertidumbre. En un país que había vivido décadas de caos, esa estabilidad, aunque autoritaria, era preferida por una gran parte de la población. Pero el verdadero punto de inflexión llegaría en 2014, con la crisis de Ucrania. Tras el derrocamiento del presidente ucraniano Viktor Yanukovych, aliado de Moscú, Rusia respondió con una jugada audaz: la anexión de Crimea. En cuestión de días, fuerzas rusas tomaron el control de la península, argumentando la protección de la población rusa que vivía allí. Occidente condenó la acción y respondió con sanciones económicas. Sin embargo, dentro de Rusia, la popularidad de Putin alcanzó niveles históricos. La anexión fue presentada como la corrección de una injusticia histórica. Para muchos rusos, Crimea había vuelto a casa. A partir de entonces, la relación con Occidente se deterioró drásticamente. Las sanciones afectaron la economía, pero el Kremlin encontró nuevas alianzas en Asia, especialmente con China. Putin adoptó una narrativa que apelaba al patriotismo y al orgullo nacional. Rusia contra el mundo. En los años siguientes, su influencia se extendió más allá de las fronteras rusas. En Siria, intervino militarmente en 2015 para apoyar al régimen de Bashar al-Assad. La operación reforzó su imagen como líder decisivo, capaz de actuar donde otros solo hablaban. Mientras tanto, en el escenario global, se le acusaba de interferir en elecciones extranjeras y utilizar la desinformación como arma política. Putin negaba cualquier implicación directa, pero las sombras de la guerra híbrida, los ciberataques y las campañas de propaganda ya formaban parte inseparable de su legado. A medida que pasaban los años, la figura de Putin se volvía casi mítica dentro de Rusia. Se le presentaba como el guardián del orden, el hombre que había devuelto al país su lugar en el mundo. Su control sobre el poder político, militar y mediático era absoluto. Incluso las reformas constitucionales aprobadas en 2020 le permitieron extender su mandato potencialmente hasta 2036. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por episodios oscuros: la represión de opositores, el asesinato de periodistas críticos y los envenenamientos de figuras disidentes. Uno de los casos más notorios fue el de Alexei Navalny, líder opositor que denunció abiertamente la corrupción del régimen. Tras sobrevivir a un envenenamiento en 2020, Navalny fue encarcelado al regresar a Rusia, lo que provocó condenas internacionales. Posteriormente fue encontrado sin vida por una supuesta arritmia, pero nadie sabe si esa fue realmente la causa de su muerte. El país que Putin había reconstruido se encontraba nuevamente en una encrucijada. Para sus seguidores, era el hombre que había levantado a Rusia de sus rodillas, que había devuelto la dignidad y el poder a una nación olvidada. Para sus críticos, representaba la regresión autoritaria de un Estado que sacrificó la libertad por la estabilidad. El momento más crítico de su liderazgo llegó en 2022, con la invasión a gran escala de Ucrania. Putin justificó la operación como una misión de desmilitarización y desnazificación, argumentando que Rusia actuaba en defensa de su seguridad nacional. Pero para el resto del mundo aquello fue una invasión en toda regla. El conflicto desató una de las crisis geopolíticas más grandes desde la Segunda Guerra Mundial. Las sanciones económicas se multiplicaron, empresas extranjeras abandonaron el país y la economía rusa se replegó sobre sí misma. Sin embargo, el Kremlin reforzó su discurso nacionalista, presentando la guerra como una defensa existencial frente a Occidente. Millones de rusos vieron cómo sus vidas cambiaban drásticamente. La censura alcanzó niveles no vistos desde la era soviética, y la propaganda estatal controló cada aspecto de la información. Pero al mismo tiempo, en las calles de Moscú y San Petersburgo persistían los símbolos de modernidad: luces, autos, rascacielos, una ilusión de normalidad en medio de la tormenta. A pesar del aislamiento internacional, Putin mantuvo el apoyo de una parte significativa de la población. Su discurso apelaba a la historia, al orgullo y al temor a perder nuevamente la grandeza que Rusia alguna vez tuvo. En su visión, el país no podía permitirse la debilidad. Hoy, más de 2 décadas después de haber llegado al poder, Vladimir Putin sigue siendo el rostro de Rusia. Para algunos, un patriota que defendió a su nación del dominio occidental. Para otros, un autócrata que sacrificó la libertad por el control. Lo cierto es que su historia es inseparable de la historia moderna del país.
Cada decisión, cada conflicto, cada discurso ha moldeado el rumbo de Rusia en el siglo XXI. Desde las calles empobrecidas de Leningrado hasta los salones del Kremlin, Putin ha sido un hombre que aprendió a moverse entre las sombras y la luz. Su legado aún está escribiéndose. Algunos lo recordarán como el líder que devolvió el orgullo nacional, otros como el arquitecto de un sistema basado en el miedo y la propaganda. Pero nadie podrá negar que cambió para siempre el tablero mundial. En un mundo que sigue girando entre el poder, la política y la ambición, el nombre de Vladimir Putin permanecerá grabado en la historia, como uno de los líderes más controvertidos, astutos y decisivos de su tiempo. Quizá, al final, la verdadera pregunta no sea quién fue Vladimir Putin, sino qué tipo de mundo dejará atrás. Y así, entre luces y sombras, termina la historia del hombre que se propuso devolverle a Rusia su grandeza y terminó enfrentando al mundo entero.